De la prueba en materia civil. ¿Ok? Y bueno, en este punto vamos a señalar aspectos muy importantes sobre esta teoría. Empezamos a desarrollarlos. Decimos lo siguiente. Teoría de la prueba en materia civil. ¿Ok? Normas, principios, criterios que regulan la actividad probatoria dentro del proceso civil. ¿Ok? El objetivo es establecer la verdad de los hechos controvertidos para que el juez pueda dictar sentencia justa apegada a derecho. ¿Ok? Hay necesidad de la prueba. ¿Por qué, compañeros? Bueno, si nosotros vemos en relación a la prueba, tenemos que destacar lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Vámonos por partes, analizando estos argumentos que vamos a presentar. Bien, tenemos la primera parte que es la evidencia. ¿Ok? Todavía estoy en ese proceso, estudiando, analizando, verificando, haciendo el análisis conducente a esta evidencia que todavía vamos a verificar si tiene soporte suficiente para que verifique mi pretensión, para que verifique mis excepciones. En este punto estamos en una primera fase preliminar, ¿ok? Todavía no hemos iniciado la litis, ¿ok? Muy bien, estamos en una fase previa, ¿ok? Esto es antes de juicio. Muy bien. Antes de juicio. Después tenemos este elemento de dato de prueba. Es decir, yo ya lo estoy incluyendo dentro de mi demanda. Ok. Con ello pretendo demostrar mi pretensión como parte actora. Yo lo presento desde mi contestación. Con eso pretendo demostrar mis excepciones procesales. Todavía no lo ha calificado el órgano jurisdiccional y entonces estamos en ese punto de que el órgano jurisdiccional haga un estudio previo y lo admita para su desahogo en juicio. Todavía no. Aquí estamos en esta primera fase, tal que hemos visto con antelación, que es la fase postulatoria. ¿Ok? Es decir, la fase escrita dentro del proceso oral. Ahora bien, llegamos, por supuesto, a el medio de prueba. Este ya se ha presentado ante el órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional ha hecho una calificación sobre el mismo, admitiendo, previniendo, ¿ok? O en su caso, desechando. En el caso de admitir, vamos a prepararla para su desahogo en una audiencia de juicio. Muy bien. Y llegamos, por supuesto, a la prueba como tal. Materia de desahogo dentro de la audiencia de juicio. ¿Ok? Y en este punto vamos a darle una valoración. Porque va a ser base, porque va a ser el fundamento para que el órgano jurisdiccional dicte su
sentencia. Muy bien, compañeros. ¿Se va entendiendo hasta aquí? Sí, licenciado. Sí. Muy bien. Vamos avanzando. Vale, Sí, está perfecto. Muy bien. bien. Muy bien. Avanzamos. Ahí va. Bien. Seguimos entonces con nuestro desarrollo. Perfecto. Muy bien. Avanzamos y decimos, a continuación se desglosan aspectos fundamentales de la teoría de la prueba en materia civil. Empezamos sobre los hechos y decimos lo siguiente. Los hechos en materia civil, ¿vale? Recae sobre los que han sido afirmados por las partes y que son relevantes para la resolución del litigio. Estos hechos deben ser controvertidos, negados o puestos en duda por la contraparte, porque si son afirmativos, pues no tiene caso que se presenten. Ok, vamos avanzando sobre el objeto de esta prueba y señalemos lo siguiente. Vamos a señalar lo referente a sustanciales. Perdón. Estos, por supuesto, van a Oh, influir gracias, la decisión del juez y por supuesto le van a ayudar a tomar una decisión sobre la causa que se está presentando. Pertinentes, guardan relación directa con lo que se está debatiendo dentro de esta controversia, por supuesto, y tenemos también los deferente a derecho extranjero y costumbre. Excepcionalmente también puede ser objeto de prueba el derecho extranjero y la costumbre cuando sean invocados por las partes y el juez no tenga conocimiento de ellos. Y sobre todo que tenga aplicación ese derecho extranjero en nuestro país. Bien, avanzamos y después de analizar este elemento sobre el objeto de la prueba, vámonos en referencia a la carga de la prueba, onus probandi. En este punto señalaremos lo siguiente. Primero, este principio establece a quién le corresponde probar los hechos. La regla general es quien afirma un hecho tiene la carga de probarlo. Artículo 281 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Y decimos, el que niega no está obligado a probar, salvo en ciertos casos cuando esta negación implica una afirmación de un hecho o cuando desconoce una presunción legal a favor de su contraparte. Y la distribución de la carga de la prueba puede variar según la naturaleza de la obligación. ¿Ok? Entonces, quien afirma está obligado de probar. Quien afirma debe y tiene como obligación demostrar, en este caso, el dicho que está presentando. Muy bien. Bien, vamos a continuar. Iniciamos con los medios de prueba. ¿Qué son estos medios de prueba? Destacamos lo siguiente. Dice, mecanismos legalmente admitidos para llevar a la convicción al juez sobre la veracidad de los hechos alegados. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, al igual que otros códigos procesales, contempla distintos medios de prueba, entre los cuales se encuentran los siguientes. La prueba confesional, la declaración hecha por las partes, perdone, la declaración hecha por las partes sobre hechos propios o de la parte contraria.
Es decir, en este punto hacemos referencia a estos hechos que corresponden a la parte actora o en su caso a la parte demandada. ¿Ok? Entonces hacemos alusión a los hechos propios. Muy bien, perfecto. Avanzamos. Ahorita desarrollamos todo esto porque va a haber todo un tema en particular donde vamos a hablar de la prueba documental, de la prueba testimonial, de la prueba pericial, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, Bien. Sí, Vamos licenciado. avanzando. está Muy bien. bien. Ahí va. Siguiente. Prueba documental. Déjeme sirvo un poquito de agua, ¿eh? Deme un segundito, me sirvo agua. Gracias. ¿Sale? Una pregunta, Vamos. maestro, antes de que Mande, siga. maestro. Maestro Ángel, te escuchamos. Sí, en la prueba, en la pasada, en la confesional, en el desahogo de esa prueba, ¿quién debe de estar presente? ¿La parte oferente y la quien la va a desahogar o puede estar presente alguna otra persona? Bueno, vamos a ver cómo lo regula nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Si no más recuerdo, se encuentran contemplados en del artículo 284 al artículo 290. Y en particular, vamos a analizar, por eso no me gustaría adelantarme tanto, porque vamos a ver en particular cómo se va a desarrollar esa prueba confesional y quiénes deben estar presentes. Lo mismo que todas estas pruebas. Ahorita, esta primera parte es meramente como introductoria, porque vamos a empezar, vamos a entrar con cada una de las pruebas y su respectivo desahogo, mi estimado maestro Ángel. Ok, muy bien, ¿Vale? gracias. Muy bien, vamos a empezar. O sea, ahorita Correcto, meramente maestro. es esta presentación. Y ahorita llegamos con el desahogo de cada una de estas pruebas. ¿De acuerdo, compañeros? Muy bien, vamos Muy avanzando. bien. Y ahora nos vamos a detener sobre la prueba documental. Cuando hablamos de la documental, vamos a referir la documental pública y la documental privada. La documental pública hacemos referencia a documentos expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Ejemplo, escrituras públicas, actas de nacimiento, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en este punto podríamos señalar lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Vamos a hacer mención dentro de esta documental pública a lo siguiente. Ahí va. Documental pública. Muy bien. Vamos a hablar, por ejemplo, de la documental pública por un órgano jurisdiccional. Ok. De la documental pública por un órgano administrativo. De la documental pública por un órgano, por un registral. ¿Sale? Documental pública por un fedatario público, órgano jurisdiccional. Por ejemplo, una sentencia, por ejemplo, un convenio, por ejemplo, un acuerdo, etcétera, etcétera. Ante el órgano administrativo, alguna resolución, ok, algún acuerdo. Muy bien. Registral. Puede ser de registro civil, ok. Registro público de la propiedad, registro público de comercio. Por ejemplo, alguna documental que nos presente indautor, etcétera, etcétera. Y de un fedatario público podemos hablar de la fe expedida por un notario en una acta notarial, ok, en un instrumento, en una escritura, por mencionar algunos datos en particular.
Y por lo que respecta a la documental privada, hablamos de documentos elaborados por particulares sin intervención de un fedatario. Su valor probatorio depende de su reconocimiento de autenticidad. ¿De acuerdo, mis queridos amigos? ¿Vamos bien? Ok, Bien, avanzamos. gracias. Sí, Ujú. Sí, licenciado. sí. Bien, avanzamos y ahora tenemos, por supuesto, la presentación dentro de estos medios de prueba de la prueba pericial. ¿Vale? La opinión de expertos sobre alguna ciencia, arte, técnica, hechos que requieren un conocimiento especializado. Aquí podemos destacar, por ejemplo, dentro de este punto, vamos a destacar lo siguiente. Tenemos peritos, doctos, ok. Estos requieren, pues, un título. Estos requieren una cédula. Estos requieren certificación. Estos requieren esta acreditación que verifique su expertise en una ciencia. Y tenemos a los peritos legos, los técnicos, los que de alguna manera la experiencia, de alguna manera los casos en los que han intervenido, es lo que van a definir su expertise para comparecer en el desahogo de esa prueba. Muy bien. Tenemos también, por supuesto, la prueba testimonial. Esta prueba testimonial es la declaración de terceros ajenos a los hechos que les consta. Les constan porque estuvieron presentes, alguien les contó, fueron partes dentro del mismo, de alguna manera lo presenciaron con sus sentidos. Vamos a platicar un poco más adelante sobre la respectiva prueba testimonial. Tenemos la inspección judicial, el examen directo del juez sobre las personas, lugares o cosas que se encuentran relacionadas con el litigio. ¿Sale? Muy bien. Y tenemos, por supuesto, también el apoyo en relación a fotografías, copias fotostáticas, dactiloscópicas, grabaciones de voz, imagen, demás medios probatorios aportados por la ciencia. El valor probatorio queda prudente a la apreciación del juez. Y por supuesto, hay que hacer la cadena de custodia respectiva para verificar la veracidad y la autenticidad de estas pruebas. Esto es muy importante que lo señalemos. Siguiente punto. Ahí va. Tenemos lo referente ahora con las pruebas, la presuncional, legal y humana. Vamos a ver en qué consiste. En este sentido, mis queridos amigos, las pruebas legales están directamente vinculadas en la ley. Son juris tanto. Admiten prueba en contrario o juris et jure. No admiten prueba en contrario. Y de alguna manera se basa en la lógica, se basa en la argumentación, se basa en la ponderación, se basa en la valoración axiológica y que todo aquello que pueda beneficiar a la parte que yo represento, pues se tome en consideración. ¿Ok? La presuncional humana, las que el juez deduce de los hechos probados mediante un razonamiento lógico, un razonamiento coherente, un razonamiento adecuado con los preceptos y principios que aquí estamos señalando. Muy bien. Ok. Estimados amigos, después de este comentario,
vámonos a lo referente con el siguiente tema. Decimos el ofrecimiento, admisión y desahogo de la prueba. ¿Qué podemos señalar en relación a esto, compañeros? Bien, vamos a empezar. Decimos, las partes deben ofrecer sus pruebas en los plazos y formas establecidos por este código, indicando los hechos que pretenden probar con cada medio de convicción. Por ejemplo, hasta este punto hemos hablado de forma muy general de lo siguiente. Hemos hablado del juicio ordinario civil, hemos hablado del juicio ejecutivo civil, hemos hablado del juicio oral civil, del juicio oral familiar, etcétera, etcétera. Y nos hemos dado cuenta de una cosa, que dentro del propio escrito de demanda, ok, y dentro de la propia contestación, las partes van a ofrecer sus respectivas medios de prueba, ok, y serán materia de admisión, de desechamiento o de prevención durante el desarrollo de la audiencia preliminar. Muy bien. Ok, muy bien. Vamos avanzando y decimos lo siguiente. Ahí va. El juez admite las pruebas que considera pertinentes o idóneas para esclarecer los hechos controvertidos. Puede desechar aquellas que sean impertinentes, inconducentes o ilegales. Es decir, su señoría tiene esa potestad de pronunciarse. Y entonces, en este sentido, las partes ofrecen sus medios de prueba al juez. La parte actora, la parte demandada. ¿Ok? Su señoría va a resolver en relación a lo que hemos visto hasta este punto. Es decir, va a verificar que estas pruebas sean pertinentes e idóneas para esclarecer los hechos controvertidos o en todo caso desechar aquellas que sean impertinentes o que no tengan relación con la litis. Por eso la facultad del juez al momento de realizar la calificación pertinente determinará si admite, ok, si previene o en su caso desecha. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos avanzando. Y ahora desarrollamos lo siguiente. Decimos, el desahogo, compañeros. Ahí va. Ok, ahí va. El desahogo de las pruebas se realiza en las audiencias o diligencias correspondientes, siguiendo las formalidades legales para garantizar su autenticidad, para garantizar el derecho o la contradicción de la contraparte. Entonces, veamos este esquema que vamos a plantear aquí. ¿Ok? Bien. Muy bien. Ahí va. En la fase escrita, en la etapa postulatoria, lo que encontramos entonces es, primero, la inclusión de esa prueba en la demanda, en la contestación. En la audiencia preliminar,
vamos a encontrar aquí un debate bien interesante porque vamos a ofrecer ese medio de prueba, ¿ok? Y el órgano jurisdiccional calificará si admite, si previene o si desecha. Y posteriormente, mis queridos amigos, vamos a ver en la audiencia de juicio, ¿ok? Vamos a estudiar su respectivo desahogo, ¿ok? Desahogo de la prueba, ¿de acuerdo? Para que en base a esto, el órgano jurisdiccional con fuerza vinculante emita su sentencia, ¿ok? Que resuelve el fondo de la litis. Muy bien. Ok, bien. Vamos avanzando. Y bueno, después de verificar estos comentarios, señalamos lo siguiente. Bien, ahí va. Una vez desahogadas las pruebas, el juez debe de valorarlas para determinar su eficacia y su grado de convicción que generan sobre los hechos que se han alegado. Existen distintos sistemas de valoración de las pruebas. Por ejemplo, la prueba tasada o legal. La ley establece de antemano el valor probatorio de cada medio de prueba. La libre valoración o sana crítica. El juez valora las pruebas según su propio criterio, basándose en la lógica, la experiencia, el sentido común. Debe motivar su decisión, ¿sale? Es el sistema predominante que tenemos en nuestro país. ¿Esto qué significa? Bueno, que vamos a tener aquí a su señoría que va a emitir una sentencia y bueno, esta sentencia, su señoría, tomará en consideración, por supuesto, las pruebas que ofreció y que fueron desahogadas por la parte actora y por supuesto por la parte demandada. Ya hemos hecho alusión a esos medios de prueba, como son la prueba confesional, como es la prueba documental, como es la prueba pericial, como es la instrumental, como es la inspección judicial, ¿ok? Como es la presuncional, etcétera, etcétera. En base a todos estos elementos que hemos presentado, su señoría, por supuesto, valorará y, por supuesto, emitirá la resolución conducente, de conformidad su leal saber entender, su experiencia, su sentido común, su criterio. Bien, avanzamos y tenemos también, por supuesto, el sistema de valoración mixto, es decir, elementos entre la prueba tasada y la de libre valoración. Muy bien. Bien. Avancemos y tenemos, por supuesto, lo referente a principios fundamentales de la teoría de la prueba en materia civil. Empecemos con este comentario. Señalemos el siguiente criterio. Primero, la necesidad de la prueba. Los hechos van a servir como fundamento a la pretensión de las partes y estos deben de ser probados.
¿Sale? Es decir, yo voy a presentar mi demanda, voy a realizar mi contestación y por el simple hecho de presentarlo, ya quiere decir que me asiste la razón. No, ¿verdad? Al final de cuentas, en esta presentación de mi escrito de demanda, ok, o en esta contestación, por supuesto, su señoría va a analizar, va a valorar la idoneidad de la prueba, la legalidad de la prueba, el ofrecimiento oportuno de la prueba, que esta prueba no haya sido obtenida vulnerando derechos fundamentales de las partes, que esta prueba no haya sido obtenida causando un agravio a las partes que están interviniendo. Recuerden la teoría del fruto del árbol envenenado, ¿verdad? ¿En qué consiste esta teoría del fruto del árbol envenenado? ¿Sale? Ahí va. Fruto del árbol envenenado. Ahí está. Estimados amigos, aquí lo vamos a ver perfectamente. Ok, bien. ¿Qué vemos acá, compañeros? Ahí va. Aquí vemos que en este caso, la prueba que se obtuvo lícitamente hace plena convicción al órgano jurisdiccional, porque esa es su naturaleza, ¿verdad? Cómo se obtuvo es base para lo que nosotros vamos a demostrar dentro de el juicio. Y por lo que respecta a la teoría del fruto del árbol envenenado, vemos ahí, ¿vale? Referente a, ¿qué podemos ver, compañero? No hay buenos frutos. Que Está, Ok, un fruto echa a perder todo lo demás. ok, exactamente. Bien, en este punto vamos a encontrar, pues bueno, cómo se obtuvo, ¿verdad? Cómo de alguna manera vemos que todo lo que ocurre aquí se encuentra contaminado. Evidentemente, esto no va a ser convicción plena para el órgano jurisdiccional. Recuerden, ¿verdad? Lo que dice al final de cuentas. Si ustedes recuerdan, esta teoría viene dentro del propio, dentro de la propia Biblia, ¿no? Que al final de cuentas habla que los espinos y los frutos malos deben ser arrojados al fuego, a las zarzas, ¿verdad? Porque el fruto malo no da buenos frutos. El fruto malo da malos frutos y el fruto bueno da frutos buenos, ¿verdad? Así que cierra el concepto bíblico y nos dice, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces, por los frutos buenos, por la idoneidad de la prueba, por la licitud de la prueba, pues va a ser plena convicción al órgano jurisdiccional. Muy bien, avancemos, mis queridos amigos, y también, por supuesto, destaquemos la admisibilidad de la prueba. Solamente van a ser admitidas los medios de prueba que la ley autorice. Y en este caso nosotros hemos hecho referencia a los medios de prueba autorizados por el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. La confesional, la prueba documental, la prueba pericial, la instrumental, la presuncional, la inspección judicial, La etcétera, testimonial. etcétera. Maestro Francisco, te escuchamos, por favor. Gracias, maestro. Oiga, nada más, igual para hacer una
una precisión. Lo que pasa es que el Código Nacional, el nuevo Código, bueno, el Código Nacional no contempla ya la prueba confesional, más bien es la declaración de parte de la contraria y propia, ¿no? Y las reglas, bueno, sí son diferentes a la que actualmente rige, que es la prueba confesional, pero sí tiene ahí sus diferencias. Nada más para precisar, ya como tal no existe la prueba confesional, maestro. Sí, Es bueno, declaración de sí, parte. doctrinalmente, digamos, ahí lo tenemos, pero sí, como usted nos dice, es declaración de parte, ¿verdad? Así es. Sí, ahorita llegamos a ese punto para empezar a desarrollar todo este contenido, ¿vale? Muy bien, Ah, gracias, gracias, maestro maestro. Francisco. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Hasta aquí vamos bien entonces en este punto, ¿sí? Sí, Sí. Bien. sí. Vamos Sí, avanzando. Siguiente, la pertinencia de la prueba. La prueba ha de referirse a hechos controvertidos, a hechos relevantes para juicio, a hechos que de alguna manera pues tengan que ser materia de un desahogo, de un estudio, de un análisis, de una valoración. ¿Ok? Entonces por eso hablamos de esta pertinencia sobre los hechos que son controvertidos y los que realmente son relevantes. Avancemos y vemos entonces lo siguiente. Ahí va. La idoneidad de la prueba. Los medios de prueba deben ser adecuados para probar los hechos que se pretenden demostrar. Los medios de prueba deben ser los idóneos para verificar ese hecho que yo estoy presentando en mi demanda, en mi contestación. Ya hemos hecho mención al tema de la licitud. Ok, las pruebas deben obtenerse por medios lícitos. Las pruebas deben respetar los derechos fundamentales. Las pruebas no, en este caso, no deben vulnerar estos derechos, no pueden transgredirlos, no pueden lesionarlos. La prueba que sea obtenida en vulneración de derechos fundamentales, tenemos que declarar su ilicitud. Muy bien, es una prueba nula, es una prueba que no va a ser íntima convicción al órgano jurisdiccional, a su señoría que tendrá que pronunciarse sobre esta causa en particular. Avancemos y en esta cuestión referente a la convicción, a la sana crítica, vamos a ver. El juez forma su convicción sobre los hechos en base al análisis integral de las pruebas, aplicando la lógica, aplicando la experiencia y los conocimientos científicos. Claro que muchas veces pues no es experto en todas las áreas y por eso la necesidad de la prueba pericial, ¿verdad? Porque van a ilustrar a su señoría para que tome en consideración esa prueba, debiendo debidamente motivar su respectiva valoración. Muy bien. Entonces, en estos aspectos que estamos haciendo referencia, vamos a encontrar a su señoría que tiene que pronunciarse sobre una cuestión en particular. Va a emitir su sentencia. En base a esta sentencia, debe de fundar y motivar. Deberá de tomar en consideración lo que presenta la parte actora en su escrito de demanda después de que haya sido depurada la misma en la audiencia preliminar. Por supuesto, también lo referente dentro de la contestación a la demanda. También, por supuesto, vamos a ver lo referente, mis queridos amigos, a la prueba que ha sido ofrecida, ok, y admitida, ¿sale? En la audiencia preliminar
¿sale? Tanto de la parte actora como de la parte demandada, ¿sale? Después vamos a ver su respectivo desahogo de la prueba. Ok, muy bien. El desahogo conducente de la prueba, ¿sale? Bien. Y los alegatos que las partes formulen. Y en base a todo esto, va a emitir su sentencia. Ok. Sentencia que, por supuesto, su señoría puede equivocarse y por lo tanto también admite recurso ordinario de apelación. Y si no fuera suficiente con esta apelación y consideramos todavía que nuestros derechos han sido vulnerados o ha habido violaciones dentro del propio proceso, pues bueno, la posibilidad también de la presentación de amparo directo contra sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin a juicio, laudo, etcétera, etcétera. Pero bueno, estas son las bases, estos son los elementos de convicción que por supuesto tomará su señoría al momento de emitir su respectiva resolución. Muy bien. Ok, avancemos. Ahí va. Muy bien. Siguiente. Igualdad de las partes. Ambas partes tienen las mismas oportunidades para ofrecer y desahogar sus respectivas pruebas. ¿De acuerdo? Tienen las mismas oportunidades. Tanto la parte actora como la parte demandada. La parte actora, ¿sale? Presenta su demanda y en esta demanda presenta sus pruebas. Ok, bien. La parte demandada, al momento de dar contestación, ok, presenta sus pruebas, ok, y también inclusive, por eso se le da vista a la parte actora para que en un término, en un plazo de 3 días, manifieste lo que a su derecho proceda. Por supuesto, en la audiencia preliminar, la parte actora ofrece sus medios de prueba, la parte demandada puede solicitar su exclusión, se abre a debate y su señoría tiene que resolver. ¿Sale? Tiene que resolver si admite o desecha ese medio de prueba. A lo que vamos, mis queridos amigos, que tienen las mismas oportunidades, se encuentran en igualdad de circunstancias, se encuentran en esa misma posibilidad. Bien, en la cuestión de la contradicción, señalamos. La contraparte tiene el derecho de conocer, tiene el derecho de objetar, tiene el derecho de controvertir las pruebas ofrecidas por su contraparte. Aquí no puede haber ocultamiento. Aquí no puede que nos escondamos un as bajo la manga. Aquí tenemos que demostrar las armas con las que vamos a combatir, porque van a confrontarse, porque van a controvertirse, porque van a refutarse, porque van a excluirse. Es importante que consideremos esto dentro de este argumento que estamos presentando. Muy bien, ¿de acuerdo? Bien, avancemos. Vamos avanzando y recorriendo este camino. Y destaquemos lo siguiente.
las pruebas contempladas dentro de nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Como nos comentó nuestro querido amigo, el maestro Francisco Javier, hablamos de la declaración de parte, ¿sale? Artículos 284 al artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. La declaración que realizan las partes bajo juramento sobre hechos propios o de su colitigante. Aquí recordemos, cuando hablemos nosotros de la prueba confesional, que en este punto hablamos de las partes señalando al actor, por supuesto, al demandado. Recordemos que ellos acreditan su legitimación sobre la causa, ad causa. Esa es la legitimación que van a verificar en este caso en particular. Muy bien, entonces a ellos les corresponde el desahogo de esta declaración de parte. ¿Ok? Vamos avanzando. Y tenemos, por supuesto, lo referente a la prueba testimonial, la declaración de testigos, artículo 291 al artículo 299. Declaración de las personas que tienen conocimiento sobre los hechos controvertidos. ¿Ok? Más adelante vamos a verificar la naturaleza de esta prueba testimonial y las personas que intervienen sobre estos hechos que son controvertidos. Tenemos la prueba pericial, conocida como dictamen de expertos. La opinión, el análisis, la resolución, en este caso el dictamen, presentado por un experto en una ciencia, arte o técnica, que va a resolver cuestiones sobre conocimientos especializados, ¿vale? Su señoría, pues no es un todólogo, ¿verdad? Su señoría es un experto en leyes, pero no conoce de ingeniería, no conoce de arquitectura, no conoce del tema de explosivos, no conoce de elementos de documentoscopía, de grafoscopía, etcétera, etcétera. Estos conocimientos especializados pues van a ser desahogados por un perito. Muy bien. Avancemos sobre todas estas pruebas que contempla el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y por supuesto vamos a destacar lo siguiente. Tenemos ahora la prueba documental. Vamos a dividirla de la siguiente manera. Los documentos públicos. Artículo 312 de nuestro Código Nacional. Se hace alusión a escrituras públicas, a pólizas, actas notariales, documentos oficiales expedidos por autoridades. Artículo 312. Señalamos, por supuesto, lo referente a documentos privados, ¿sale? Con cartas, contratos, recibos o cualquier otro escrito que no tenga el carácter de público, que obre en poder de las propias partes que intervienen, pero que hagan íntima convicción al órgano jurisdiccional al momento de emitir esta resolución. También, por supuesto, tenemos documentos electrónicos. Recuerden que tenemos el libro octavo de nuestro código que hace referencia a la justicia digital. Y aquí vamos a hablar de
mensajes de datos, documentos digitalizados, firma electrónica, contratos electrónicos, instrumentos electrónicos, etcétera, etcétera. Aquí vamos a incluir varios elementos y por supuesto es muy importante su análisis, su comentario. Muy bien, de todo esto que estamos haciendo referencia, mis queridos amigos, llegamos también a otras pruebas que por supuesto contempla nuestro Código Nacional y por supuesto destacamos lo siguiente, la inspección o reconocimiento judicial. Artículo 332 y 333 de nuestra norma adjetiva. Examen directo de su señoría sobre personas, lugares, objeto o documentos relacionados dentro del litigio. Vamos a verificar un poco más adelante cómo se va a llevar a cabo esta inspección o reconocimiento judicial. Avanzamos y tenemos, por supuesto, la prueba de informe. Ok. Solicitud de información a autoridades o particulares sobre hechos o documentos que obren en su poder. Artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, autoridades o particulares sobre documentos que se encuentren en su poder. Aquí vemos una actualización muy importante en relación de esta prueba y el medio de convicción que puede generar dentro de una resolución que emita el juez sobre la materia. Avancemos y tenemos, por supuesto, otros medios de prueba, ¿vale? Para que generen convicción en el órgano jurisdiccional. Tenemos, por supuesto, fotografías, copias fotostáticas, registros dactiloscópicos, grabaciones de audio, videos, elementos que son aportados por los avances de la ciencia. Artículo 335 y artículo 336 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y por supuesto, tenemos las pruebas presuncionales. La legal, establecida directamente por la ley, artículo 338, y las humanas, deducidas por el juez a partir de hechos probados. Artículo 339 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, mis queridos amigos, hasta este punto estamos verificando las distintas pruebas que admite nuestra norma adjetiva y bueno, esto va a ser muy importante porque en la próxima unidad vamos a empezar a analizar en relación dentro de estas pruebas cómo se va desarrollando cada una de ellas, analizando aspectos muy particulares. ¿Algún comentario que tengamos hasta este punto de la exposición? ¿Vamos bien? Sí, Vamos maestro, bien. vamos bien. Muy bien. Vamos. Ok, Sí, vamos bien. perfecto, mis queridos amigos. Entonces, hasta este momento, solamente por lo que respecta a la teoría de la prueba, vamos a recordar un poquito lo referente a los principios fundamentales de la prueba. Uno de los principios que destacamos es el tema de la necesidad de la prueba. En este orden de ideas, señalamos que a final de cuentas hay una necesidad de la prueba para que la parte actora demuestre sus pretensiones y la parte demandada, por supuesto, demuestre sus excepciones procesales. Entonces, por supuesto que tenemos que acreditar nuestra teoría del caso. También, por supuesto, dentro de los principios que hemos mencionado sobre la prueba, hablamos sobre la admisibilidad
de la prueba. En relación a esta admisibilidad, señalamos que serán admisibles las pruebas que contempla el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y ya hicimos mención cuáles son esas pruebas. Y por supuesto, el momento procesal para su exhibición. Acuérdense que las vamos a agregar dentro de nuestro escrito de demanda, dentro de nuestra contestación y por supuesto va a ser materia de admisión en la audiencia preliminar, en donde se va a calificar si la prueba se admite, se desecha o si se previene. Si se admite, la prueba se va a preparar para su respectivo desahogo en la audiencia de juicio. Muy bien. Ok. Avanzamos y también, por supuesto, hicimos alusión a la pertinencia de la prueba. Cuando mencionamos la pertinencia de la prueba, hicimos alusión de que debe referirse a los hechos controvertidos que van a ser materia de la litis. A eso nos referimos con este elemento de la pertinencia. Debe de versar sobre los hechos que el actor va a presentar en su demanda, ¿ok? O en su caso, los hechos que presenta el demandado cuando da contestación. Muy bien. Siguiente punto de cuando hablamos de los principios fundamentales de la prueba, hablamos de la idoneidad. La prueba debe ser adecuada para probar los hechos que se pretenden demostrar. Entonces, idoneidad de la prueba implica esta cuestión que hemos hecho referencia. Los medios de prueba son los adecuados, los pertinentes. ¿Ok? También, por supuesto, entramos a un estudio importante cuando hablamos de la licitud de la prueba. La prueba que es obtenida sin vulnerar derechos fundamentales de las partes. Porque en el caso de que la prueba vulnere estos derechos fundamentales, va a ser considerada prueba ilícita y debe ser desechada y no debe ser admitida en juicio. Y por supuesto llegamos a la libre convicción o sana crítica. Ok. En este punto destacamos, su señoría va a emitir una resolución tomando en consideración su experiencia, tomando en consideración la lógica, tomando en consideración los conocimientos científicos, tomando en consideración su respectivo leal saber y entender. Entonces, esto va a formar convicción el órgano jurisdiccional para determinar el valor de la prueba. Muy bien, lo que va a ayudar a resolver la litis que se está planteando. Recordemos que las partes, tanto la parte actora como la parte demandada, se encuentran en esa igualdad procesal. Están en la misma oportunidad para ofrecer las pruebas. Ok, y también, por supuesto, el tema de la contradicción. Van a controvertir, en este caso, las pruebas que hubiese ofrecido su contraparte.
Ya a grosso modo, ya para empezar con el desarrollo de las pruebas, recuerden que analizamos las pruebas contempladas dentro de nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Y cuáles son esas pruebas? Bueno, la primera referencia hicimos alusión a lo que conocemos como la declaración de parte. Ahí está. Primera referencia, artículo 284 al 290 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. La van a realizar las propias partes, legitimación ad causam, la parte actora y la parte demandada. Ok, en este punto van a verificar sobre hechos propios de las partes. Después tenemos lo que se conoce como la declaración de testigos. Aquí vamos. Muy bien. Declaración de testigos. Aquí vamos a hablar de terceros, ¿sale? De terceros que de alguna manera tienen conocimiento de los hechos controvertidos. Son testigos directos o indirectos, testigos contestes o testigos contradictorios. También ahorita vamos a analizar la naturaleza de esta prueba. Y por supuesto tenemos también lo que el Código Nacional establece como con el nombre de dictamen de expertos. Ok, dictamen de científicos, de especializados en una cierta ciencia, conocimiento especializado, técnica, que van a auxiliar, por supuesto, en la misión de un dictamen que va a ser base y que va a ser fundamento para que el juez emita su respectiva resolución. Avanzamos y, por supuesto, vemos lo siguiente. Ok, ahora vamos a revisar, muy bien, a la prueba documental. Vamos a hablar en este punto de documental pública, documental privada y documental electrónica. ¿Ok? Documental pública. Sale por órgano jurisdiccional. ¿Ok? Autoridad administrativa, autoridad registral. Y también, por supuesto, podemos agregar aquí a fedatario público. La privada, pues va a obrar, la tienen en este caso las partes, un escrito, un contrato, un recibo, etcétera, etcétera. Y los documentos electrónicos digitalizados, firmas electrónicas, etcétera, etcétera. Avanzamos y también tenemos, por supuesto, lo que vamos a conocer con el nombre de reconocimiento o inspección o reconocimiento judicial. Ahí va. Inspección o reconocimiento judicial. Muy bien. Examen directo que realiza el juez. ¿A quién? Personas, testigos, lugares, objetos. Y concluimos también, por supuesto, con la prueba de informes. En este sentido, vamos a hablar sobre autoridades o particulares que tienen documentos que obran en su poder. Otros medios, como en este caso van a ser, por ejemplo, fotografías, copias fotostáticas, registros, grabaciones de audio, videos, etcétera, etcétera. Y por supuesto, la presuncional en su doble aspecto. La presuncional legal
Ok. Y la presuncional humana. Muy bien. Perfecto. Estimados amigos, en relación a estos puntos, una vez que ya hemos revisado esta breve retroalimentación de los últimos puntos que analizamos en clase, empezamos ahora sí con el desarrollo de